Hola a todos, buenos días. Bueno, voy a continuar con esta serie que he estado predicando en las oportunidades que he tenido de compartir la palabra con vosotros, y es una serie que titulé Ruinas Gloriosas, y hemos estado viendo en esta serie cómo somos arruinados por el pecado, pero hay una gloria que está por venir y seremos gloriosos y transformados gracias a Jesús. Y en esta ocasión pues vamos a ver acerca del amor extravagante de Dios, y voy a hacer lectura al pasaje de Lucas 7, del versículo del 36 al 50. Entonces voy a leer todos estos versículos y bueno, podéis también seguir en vuestras Biblias este pasaje. Yo creo que muy conocido por nosotros, un pasaje muy hermoso y que espero que Dios toque nuestros corazones y nos ayude a entenderlo. Entonces dice así. Lucas 7, 36 en adelante. Uno de los fariseos le pedía que comiera con él, con Jesús, y entrando en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que la había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Y respondiendo Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió, no ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Esta es la palabra de Dios que nos da a nosotros porque nos ama. Oremos. Padre, muchas gracias por tu amor y tu misericordia, y gracias nuevamente por permitirnos estar cantando a ti, a nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Padre que nos ama intensamente. Gracias por los cantos, gracias también por la oportunidad de poder leer tu palabra en nuestro propio idioma, una palabra que ha costado demasiada sangre y vidas y la tenemos entre nosotros. Y Padre, te pedimos que nos ayudes en todo este tiempo de celebración y de adoración a recordar quién eres tú, recordar quiénes somos nosotros, pero también recordar el gran perdón que tenemos y la salvación que tenemos en ti. Abre nuestros ojos y nuestro entendimiento para poder entender este pasaje de este Evangelio de Lucas. Un pasaje que tal vez hemos leído muchas veces, pero a lo mejor hemos pasado por largo cosas tan interesantes y sorprendentes para nosotros. Ayúdanos, Señor. Amén. La Escuela de Teología de la Universidad de Princeton hizo un experimento muy interesante. En la segunda parte de esta serie comenté acerca de un experimento, no sé si recuerdas, el proyecto Batman. Bueno, los de Princeton llamaron a este proyecto, pero con estudiantes universitarios, el proyecto Buen Samaritano. Y lo que hicieron en este proyecto es que los maestros pues tenían a todos estos estudiantes de teología
Y en esos grupos, con estos estudiantes, estuvieron hablando y reflexionando sobre la historia del buen samaritano, una parábola de Jesús que creo que muchos de nosotros tal vez conocemos. Y después del coloquio y la reflexión sobre esta parábola entre todos los estudiantes, los maestros hicieron 2 grupos con ellos. Y estos grupos a su vez tenían que ir a diferentes aulas de la Universidad de Princeton, de esta gran ciudad universitaria, a hacer una presentación sobre lo que significa ser un buen samaritano en la actualidad. Así que ellos habían estado hablando sobre las ventajas de una sociedad que viva los valores encontrados en esta parábola. Así que estos estudiantes tenían que desplazarse de un extremo a otro de la ciudad universitaria de Princeton. El problema era que contaban con muy poco tiempo para poder alcanzar su objetivo de hacer todas estas presentaciones y tener buenas notas al final. Así que los estudiantes salieron apresuradamente para llegar al otro lado de la universidad. Pero una cosa muy graciosa de este experimento, los estudiantes no sabían que los maestros habían contratado a un actor que iba a pretender ser un profesor de la universidad, quien iba a sufrir un accidente frente de ellos, en medio del camino. Lo irónico del experimento es que todos los estudiantes pasaron de largo al actor. Estos estudiantes que iban a cumplir un objetivo de compartir su proyecto sobre cómo ser un buen samaritano a otros estudiantes. Y de hecho, en el estudio, un estudiante pasó por encima del actor. Los estudiantes tenían un objetivo fijo que alcanzar, que perdieron la perspectiva de lo que deberían haber hecho. Tenían un conocimiento de una de las parábolas más entrañables sobre cómo es la ayuda a los demás, ayudar a alguien, no importa su estatus económico, su raza, su sexo, pero en la práctica se enfocaron más en alcanzar su meta académica que en ayudar al maestro accidentado en necesidad de ayuda. Creo que nosotros también hemos perdido la perspectiva. Estamos en una carrera de alcanzar nuestros propios objetivos, que nuestra mente se centra solamente en ellos, que no vemos lo que hay a nuestro alrededor y nos perdemos de cosas muy importantes. Pero entre ellas nos perdemos del amor extravagante de Dios hacia nosotros. Un Dios que hizo este mundo, en su generosidad nos permite habitar en este mundo porque le place. Dios es un Dios hospitalario. Él es un anfitrión anhelante. Él anhela nuestro compañerismo, nosotros somos sus huéspedes deseados. Y en esa naturaleza de hospitalidad de Dios encontramos totalmente sanidad y transformación que nos debería impulsar a mostrarlo a los demás. El misionero y autor americano Duane Elmer decía algo al respecto del valor de la hospitalidad y decía: la hospitalidad es conectar con extraños de manera que la sanidad tome lugar. Conectar con extraños de manera que la sanidad tome lugar. Hemos perdido ese valor. Y amigos, el hecho de que estamos hoy aquí reunidos esta mañana en comunidad es un acto de hospitalidad de Dios. Nosotros somos sus invitados, deseados. Él es el anfitrión y en su hospitalidad podemos entonces encontrar sanidad y también podemos ayudar a sanar a otros. En este pasaje de Lucas, Simón, el anfitrión de esta historia, se pierde de lo mejor. Tal vez en su ansiedad por guardar la ley, por mantener su religiosidad, desprecia a una mujer necesitada. Pero todavía también se pierde de Jesús, se pierde de lo mejor, se pierde de Jesús mismo. Simón tiene a Jesús, el Verbo encarnado, la representación del Dios vivo en persona, frente a frente, pero él estaba muy lejos de él emocionalmente. Simón se pasó de largo a Jesús, así como los estudiantes se pasaron de largo a este maestro en problemas. Así que bueno, ¿qué nos enseña esta historia? Bueno, esta hermosa historia de un amor extravagante de Jesús, podemos ver 3 cosas. Uno es el verdadero anfitrión. Número 2, la sanidad que recibimos. Y número 3, un amor que nos transforma. Así que vamos a ver acerca del verdadero anfitrión. Sabemos que la gracia de Dios nos muestra una economía que nos desconcierta porque se sale de los conceptos que conocemos de nuestro mundo. De hecho, el Evangelio son noticias paradójicas para nosotros porque nos habla de despojarnos de todo
para recibir mucho. Nos habla de morir para vivir. Nos habla de ser humillados para ser enaltecidos. Nos habla de ser líderes cuando nosotros servimos. Es más, el reino de Jesús es como uno que parece que está volteado, porque es muy diferente a nuestros estándares. Y el reino de Jesús es uno de servicio hacia los demás. En esta serie hemos estado viendo que por nuestro pecado pues vivimos en ruina. El pecado afecta cada aspecto de nuestra vida, nuestras relaciones, nuestra vocación, el medio ambiente, nuestro mundo. Y vemos que el shalom de Dios, su paz, ha sido vandalizado por nosotros. Y esto es muy evidente al ver el mundo afuera. Y en medio de nuestra ruina y vandalismo estamos en una carrera desenfrenada por ganar un nombre, un reconocimiento, buscamos aprobación, buscamos aceptación y nos encontramos que cada de estos intentos es frustrado por diferentes circunstancias y quedamos en dolor. Y entonces intuimos que debe de haber algo más que lo que nosotros tenemos aquí, pero no sabemos dónde encontrarlo. Y entonces interviene Dios de una manera dramática y sorprendente. Es como esos giros inesperados en las historias o en las películas. Ese recurso literario que nos mantiene al borde del asiento y nos maravilla. Porque Dios, el gran anfitrión, por su anhelo de tenernos de nuevo en casa, viene Él mismo a nuestro mundo en forma de hombre. Y en su caminar aquí en la tierra, seguía teniendo momentos de hospitalidad extraordinaria que dejaba a todos admirados. En sus muestras de hospitalidad, Jesús traía sanidad y reconciliación de su creación consigo mismo. Lucas, el autor de esta carta que nosotros tenemos ante nosotros, comparte muchos momentos de hospitalidad de Jesús hacia muchos. Unos versículos atrás de este capítulo, de estos versículos que leímos, nos dice que por la generosidad y amor de Jesús, los ciegos reciben la vista, los cojos sanan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Las multitudes seguían a Jesús a todas partes. Jesús mostraba una hospitalidad radical, que además se había ganado la fama de parrandero, de fiestero debido a su hospitalidad extravagante. Se decía, ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Esta era la fama, la reputación de Jesús. Jesús estaba siempre rodeado de aquellos que habían sido marginados, perseguidos y afligidos por la sociedad o por alguna enfermedad. Y encontramos cómo Jesús comparte el pan y el vino siempre con ellos. Jesús conversaba y reía con ellos. Jesús abrazaba a los niños, quienes eran menospreciados en esa sociedad. Jesús mostraba una hospitalidad que tú y yo necesitamos. Porque no podemos negar que tal vez nos sentimos menospreciados, nos sentimos desvalorados, nos sentimos afligidos. Y necesitamos la cálida bienvenida de Jesús, quien nos invita a su mesa porque nos anhela. Porque Él nos anhela. Ahora Jesús nos dice que un fariseo invita a Jesús a su casa. Jesús es ahora el huésped distinguido. La práctica de la hospitalidad en la antigua Palestina era algo muy importante. Hoy en día tal vez podemos pensar en hospitalidad como la costumbre de invitar amigos, familia o vecinos a nuestras casas, o que incluso puedan pasar ciertas noches con nosotros. Sin embargo, hemos diluido la hospitalidad, incluso nos hemos distraído de la hospitalidad radical que encontramos en Jesús. En el gran arco de la narrativa bíblica, encontramos un Dios hospitalario que invita a Eva y a Adán a disfrutar de su creación. Pero ellos en ingratitud rechazaron esa invitación y posteriormente fueron exiliados. Luego encontramos entonces a la humanidad tratando de volver a casa. Y posteriormente su pueblo Israel, vemos que dejan su esclavitud de Egipto para ir a una tierra donde fluye leche y miel y disfrutar por siempre y para siempre de la presencia del Dios amoroso y anfitrión. Dios le dijo a su pueblo que ellos también mostraran hospitalidad a los extraños, a los extranjeros y necesitados, porque ellos mismos habían tenido
la experiencia de exilio y dolor. Pero ¿qué encontramos en esta narrativa? ¿Qué sucede? Bueno, la humanidad nuevamente le da la espalda a Dios y de pronto se encuentran invadidos por diferentes imperios hasta que Israel quedó sometido bajo el imperio romano. Sin embargo, la etiqueta de hospitalidad quedó impregnada en la costumbre israelita. De hecho, en antiguos escritos rabínicos se detallaba que la hospitalidad era una virtud, una expresión de amabilidad hacia los demás, en especial hacia los más desfavorecidos. Y Lucas no nos da detalles de por qué Simón invita a Jesús a comer a su casa. Lo que sabemos es que Simón era un fariseo, o sea, un maestro de la ley judía. Era un buen religioso y que incluso posiblemente había sido sanado de lepra por Jesús, ya que los evangelios de Mateo y Marcos nos relatan una historia muy similar a esta. Así que, bueno, tal vez Simón está tratando de mostrar agradecimiento y amabilidad a Jesús al invitarlo a su mesa a comer. Lo que Simón no sabía todavía es que su huésped era realmente el anfitrión de un banquete todavía mucho más grande. Simón estaba ante el pan y el agua que dan vida para siempre. Jesús vino para darse a sí mismo a nosotros. Jesús es nuestra Eucaristía. En su mesa, Él rompe su corazón para sanar nuestro corazón. En su mesa Él nos da su cuerpo para que nosotros podamos realmente vivir. En su mesa Él derrama su sangre para limpiarnos totalmente. Es más, en su última celebración con sus amigos, en su última cena de Pascua, Jesús no lo hizo para que fuera un evento inusual o ocasional o una vez al año, sino alrededor de un acto continuo de comer el pan y beber el vino, todas las veces que sus invitados deseados se reúnan en su memoria. Jesús instituye esto como un medio de gracia sublime porque en su mesa nosotros somos vistos y conocidos. En su mesa celebramos quiénes somos en Cristo. En su mesa celebramos nuestra identidad y adopción. En su mesa confesamos nuestras faltas, pero también en su mesa recibimos el perdón de Él a través de nuestros hermanos y hermanas también en la mesa de comunión. Así que Simón, la mujer y nosotros estamos ante el verdadero anfitrión de un banquete de gozo y vida para siempre. Y recibimos sanidad. Ese es el segundo punto. Así que Jesús, vemos que entra a la casa de Simón el fariseo para comer y tener un tiempo de relación y conversación. Y sabemos que la hospitalidad conlleva riesgo y aventura. Nos hace vulnerables. Porque no solamente abrimos nuestras puertas de nuestra casa, sino también abrimos nuestro corazón. Y vamos a tratar de situarnos en el Oriente Medio antiguo, cuando actos de hospitalidad como el de Simón, o incluso en Lucas 19, Zaqueo, ese hombre bajito que vivía en Jericó. Ambos personajes no solamente estaban reunidos con Jesús y tal vez los discípulos, seguramente, de Jesús, sino que también había más personas alrededor observando este evento. Porque en la antigüedad estos eventos no se celebraban necesariamente a puerta cerrada. Las puertas de las casas eran más abiertas y había mucho movimiento. No era inusual para otros que no fueran invitados a la mesa poder pasar el rato al margen del grupo, escuchando las conversaciones, las interacciones. Así que bien podías tener no solamente a tu invitado, sino también otras personas curiosas, las cuales incluso ni siquiera quisieras tener ningún compañerismo o ninguna asociación con ellas. Por ejemplo, en el pasaje de Zaqueo, vemos que él antes había defraudado a muchas personas y Jesús va a su casa. Y por su encuentro con Jesús, este anfitrión, vemos que Zaqueo tiene una transformación tal que al final de la fiesta él restituye todo lo que había defraudado y aún más. Así que hay sanidad, se repararon relaciones, se limpia el nombre de Zaqueo, se restaura incluso su vocación ahora para servir a los demás. Pero todavía Zaqueo fue sanado por completo al saberse conocido y perdonado por Jesús. Aquí con Simón el religioso tenemos algo similar porque para su sorpresa Jesús es seguido no solo por sus discípulos y personas curiosas, sino que es también seguido por una mujer
de mala reputación en el pueblo. Nos dice el pasaje, una mujer pecadora, que bien podemos deducir que posiblemente era una esclava de la prostitución. Era una mujer señalada, una mujer abusada, marginada de la sociedad. Ella se mete a la comida de Simón, pero todavía algo sorprendente es que ella toma el riesgo que Simón no toma. En un acto de fe audaz, esta mujer toma el papel de anfitriona. Ella se convierte para nosotros en el modelo de ser hospitalarios y ella encarna lo que es mostrar un gran amor. Lucas nos dice que esta mujer se acerca a Jesús y comienza a llorar, lavando los pies del maestro con sus lágrimas y los seca con sus cabellos. Nos dice que ella quiebra un frasco de alabastro con perfume, un perfume que costaba casi el salario de todo un año, y ungía y besaba los pies de Jesús. A través del ministerio de Jesús y en su mesa de comunión, encontramos una mutualidad interesante. Invitados que se convierten en anfitriones y anfitriones que se convierten en invitados. Todos tienen algo que dar y algo que recibir. Los invitados y los anfitriones se necesitan unos a otros, porque todos necesitamos lo que alguien más puede traer a la mesa. Esta mujer vemos que da todo en un acto de hospitalidad radical, confiando que su llanto de opresión y falta de identidad, que su llanto por la injusticia de este mundo caído, que su llanto por ser realmente conocida, su llanto por ser restaurada y perdonada fueran escuchados por Jesús, el Maestro bueno y humilde. Mientras tanto podemos estar viendo a Simón, tal vez todo estresado, al ver todo lo que tiene que lavar y purificar por lo que esta mujer haya tocado en su casa. Simón estaría todo ansioso y estresado. Y tristemente, en medio de su religiosidad, estaba pasando de largo a esta mujer. Así que ella tenía un grave fallo en el proyecto Buen Samaritano. Simón no estaba siendo hospitalario ni con Jesús, ni con la mujer oprimida. Simón no estaba encarnando la compasión del Dios de Israel, ese Dios que nos dice Éxodo, que es un Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Simón ya antes había experimentado lo que era ser rechazado y marginado al haber padecido de lepra, porque sabemos que los leprosos tenían que estar marginados de la comunidad. El tener lepra era como ser un muerto viviente. Pero gracias a Jesús pudo experimentar la sanidad, la transformación y restauración. Pero no estaba mostrando compasión por la mujer, quien sufría lo mismo que él sufrió. Simón, indignado y escandalizado por la escena, se dice a sí mismo, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Simón había olvidado su pasado y experiencia de redención, que se estaba perdiendo la oportunidad de celebrar con Jesús y celebrar con la mujer y celebrar con todos los presentes que el perdido ha sido hallado, que los ciegos han recibido la vista, que los hambrientos son alimentados, que los solitarios y marginados son devueltos a sus relaciones y finalmente a casa. Tristemente podemos estar encarnando la actitud de Simón. Hemos perdido nuestra vocación de invitar a otros a que experimenten el banquete de paz y gozo en la mesa de Jesús. No sabemos mostrar hospitalidad. Si vivieras entre el siglo II y el siglo XVI, y si vivieras en algún lugar, en una región, ya sea al norte de África, o tan al este como la India, o tan al norte como Escocia, o tan al oeste como España o Portugal, y si vivieras en esta región y si por alguna necesidad tuvieras que hacer un viaje y estuvieras necesitado, lo que buscarías sería un monasterio o una iglesia, porque sabrías que ahí había comunidades de hombres o mujeres que vivían en torno a una regla en común. Y como parte de esa regla recibían siempre peregrinos y extranjeros. Sabrías que ellos te acogerían, te alimentarían
y te hospedarían sin importar quién fueras. Porque en esas comunidades tenían la vocación de la hospitalidad tan incrustado que incluso se crearon manuales sobre cómo mostrar hospitalidad a los extraños, manuales como el de Benedicto. De hecho, la iglesia en aquellos siglos entendía la hospitalidad como su vocación funcional. Pero al pasar el tiempo, la perspectiva de la hospitalidad se perdería y la iglesia comenzaría entonces a caer y sigue cayendo en alguno de estos tres errores. Uno de los errores en los cuales podemos caer, o la iglesia ha caído, los creyentes, es que hacemos una fortificación, la iglesia ve al mundo como un enemigo o amenaza, por lo cual la iglesia entonces levanta muros para proteger la doctrina o mantenerse pura ante las seducciones del mundo afuera. O la acomodación, una visión en la cual la iglesia va hacia el mundo, pero para identificar lugares comunes y de interés mutuo con la cultura, se acomoda por ahí y la iglesia y el evangelio entonces se diluye y su mensaje pierde relevancia. Otro error es la dominación. En esta visión de la vocación de la iglesia o el creyente es que tenemos que salir a dominar y conquistar hacia afuera, a este mundo. Tenemos que ganar argumentos. Es como si estuviéramos en una cruzada constantemente. Sin embargo, vemos en Jesús a un anfitrión anhelante que desea que su reino se llene y se llene más y más, y nos llama a salir a invitar. No a construir muros, no a acomodarnos, ni mucho menos a dominar, sino que nos llama a invitar a que los demás vean y prueben que Dios es bueno. Somos llamados a invitar a la mesa a los que no están en la mesa. Pero antes nosotros somos llamados primeramente a ser sanados por Jesús, a ser sanados de nuestros prejuicios, de nuestros miedos, de nuestro orgullo, para entonces poder llamar a los que están afuera, a quienes han sido marginados, como una vez lo fuimos nosotros. Así que necesitamos la sanidad de Jesús. Necesitamos su toque cariñoso en nuestros ojos para poder ver, su toque en nuestro corazón para poder amar, su toque en nuestros brazos para poder abrazar, su toque en nuestros pies para poder salir y correr a invitar. Necesitamos primeramente sanar. Y vemos que su amor nos transforma y nos sigue transformando. Vemos que la mujer mostró un amor a Jesús, un amor que es un modelo para nosotros. De hecho, Jesús dijo de ella, como nos dice el registro de Mateo y Marcos, que donde quiera que este evangelio se predique en el mundo entero, se hablará también de lo que esta mujer ha hecho en memoria suya. Y estamos hablando de ella precisamente hoy. Pero esta mujer todavía estaba por encontrarse todavía con un amor mucho más grande. Un amor extravagante y que hasta puede escandalizarnos porque nosotros no tenemos esta clase de amor en este mundo. Es extraño y es soberbio. Es un amor que atrae y que transforma. Al conocer los pensamientos y el corazón de Simón, Jesús le llama: Simón, tengo algo que decirte. Esta es una expresión de preocupación de Jesús por el fariseo. Simón y la mujer, ambos son hijos de Abraham, hijos del pacto de la nación de Israel, la nación que Dios rescató con un precio tan grande de su esclavitud en Egipto. Un pueblo que una y otra vez Dios rescataba por amor, simplemente por amor. Y Jesús habla con Simón. Muchas veces yo interpretaba las interacciones de Jesús con los fariseos como una forma de darles en su merecido a esa bola de religiosos presumidos. Pero sin embargo, cuando encontramos un tono de enfado o ira de Jesús hacia ellos, es porque está airado por la interrupción de la hospitalidad y la gracia que Dios siempre ha mostrado a la humanidad desde la fundación del mundo. Jesús está airado con los fariseos y los llama hipócritas, porque Él está en duelo por su condición. Es un lamento por ellos. Y Jesús lamenta la condición de Simón. Y en medio de ese dolor y lamento, Jesús trae consejo a Simón. No lo deja en la oscuridad y que se apañe él solo, no, sino que le revela algo muy grande y le cuenta entonces una parábola. Y Jesús le dice: Simón, cierto prestamista tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar,
perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál crees quién de ellos le amará entonces más? Vemos que las parábolas de Jesús van directo a nuestro corazón, nos desarman. Y es interesante que Jesús usa una ilustración de deuda y de perdón, porque todos estamos en deuda con Dios. Hemos sido ingratos con la generosidad y hospitalidad que Dios siempre nos muestra. Vemos que todo lo que tenemos en este mundo no es nuestro, sino que es prestado. Nuestras habilidades, nuestras pertenencias, nuestras relaciones, todo es de Él. Y en esta historia le dice que dos deudores, uno le debía al prestamista unos 16,000 euros, tal vez, y el otro 1,600 euros, un salario de casi 2 meses. Lo sorprendente de la historia es que el prestamista, sabiendo que ninguno puede pagarle la deuda, los perdona generosamente a los dos. ¿Qué es perdonar generosamente? Bueno, es asumir totalmente la deuda. No dejar una nota, un recordatorio para luego volver a cobrar la deuda. No, sino que el prestamista se queda con toda la deuda. Jesús le dice a Simón, ¿quién amará más al prestamista? Simón le contesta, aquel al que se le perdonó más. Jesús le contesta a Simón en dolor, Simón, no has mostrado amor. No has hecho tu trabajo de anfitrión, sino que lo hizo esta mujer, quien sabe y reconoce que no tiene con qué pagar su deuda y quiere ser restituida en toda su plenitud. Simón, tú, tu religión, tu prestigio, tu orgullo te mantienen tan lejos de mí, tus buenas obras, tu buen registro, tu moralidad no pueden pagar jamás la deuda cósmica que tienes conmigo. Simón, a ti y a la mujer se les ha perdonado mucho. Simón, tienes que amar más. Y en un acto que tal vez sacudió a todos, Jesús voltea hacia la mujer y le dice, tus pecados han sido perdonados. Tu deuda está totalmente saldada. Tu fe audaz te ha salvado. Estás restituida. Ve en shalom. Ve en paz. Es un acto sublime. Jesús, un invitado de la hospitalidad de esta mujer, pero al mismo tiempo un mejor anfitrión, le dio algo muy grande. Le dio salvación, le dio restauración, le dio plenitud, le dio su shalom, su paz. El amor de Jesús verdaderamente nos transforma y nos renueva. Y amigos, somos invitados a recibir de su amor. Tenemos esta oportunidad de ser los huéspedes anhelados de Jesús. Tal vez hemos sido rechazados de otras mesas, o hemos sido tratados como los huéspedes incómodos, pero en la mesa de Jesús todos tenemos un lugar si aceptamos su invitación. Pero el amor de Jesús también nos transforma para poder mostrarlo a los demás, porque este tipo de hospitalidad, a la manera de Jesús, sabemos que es un trabajo duro porque requiere mucho de nosotros. Solo miremos a Simón. Ser el anfitrión es estar dispuesto a abrir tu mesa para incluir a aquellos considerados socialmente inaceptables. Es estar dispuesto a dejar que tus invitados también sean anfitriones. Es estar dispuesto a ser cambiado y desafiado por quienes se sientan a la mesa contigo. Simón es un gran ejemplo de que no siempre tendremos éxito en nuestro esfuerzo de hospitalidad. Tal vez cometeremos errores. Pasaremos por alto a aquellos que puedan beneficiarse de ser nuestros invitados. La hospitalidad a la manera de Jesús no es una actividad adicional que uno puede agregar a su agenda, sino que es una repriorización y un reordenamiento total de nuestras vidas. La hospitalidad es un trabajo duro y un trabajo arriesgado. Comprometerse unos con otros revela no solo nuestros dones y fortalezas, sino que también revela nuestras debilidades y vulnerabilidades como anfitriones y como seres humanos imperfectos. El compañerismo alrededor de la mesa y en adoración y en comunidad tiene algo, como comenta una profesora de ética social cristiana, Christine Paul, es una manera de poner al desnudo nuestras vidas y sacar a la superficie nuestras insuficiencias. Por eso sí, la hospitalidad es arriesgada.
Como anfitriones existe nuestra necesidad continua entonces de arrepentimiento y de fe para recibir gracia y misericordia. Si podemos aceptar nuestros defectos, entonces podremos aprovechar continuamente la fuerza y la esperanza que solamente vienen de Dios. Y la hospitalidad también requiere valentía. Basta con mirar a la mujer que valientemente entró a una comida a la cual ella no fue invitada y luego desempeñó el papel de anfitriona. Se atrevió a creer que pertenecía y que tenía algo que ofrecer a Jesús. Ella se arriesgó a tomar su lugar en la mesa y al hacerlo recibió el regalo de perdón y la verdadera libertad. Así que, amigos, que podamos ser transformados por nuestro gran anfitrión y que podamos continuamente mostrar hospitalidad a los demás y mostrar este amor tan extravagante de Jesús a los demás. Oremos. Padre, muchas gracias por este pasaje del Evangelio de Lucas. Y sí, gracias Señor por podernos permitir leerlo y reflexionarlo, y que tu Espíritu Santo nos ayude a poder seguir pensando en Él, a seguir pensando la gran deuda que tú has perdonado en nosotros, y que podamos reconocernos que te necesitamos. Y muchas gracias, Jesús, porque tú nos invitas a tu mesa y nos invitas a tener un compañerismo y una relación contigo para siempre. Gracias por esta mujer de la cual estamos hablando hoy en día y que se ha recordado su memoria también, de su fe audaz, una fe que trajo transformación a ella, y te pedimos que nos sigas transformando también a nosotros y que podamos, Señor, mostrar tu amor continuamente a quienes no te conocen y quienes necesitan de tu amor. Por favor, ayúdanos, Señor. Amén.